Pues no van los de G2AM a hacer una página personalizada de ofertas de juegos de coches, como siempre toda la información en la descripción. Salvo que te llames Rockstar Games, pocas veces suele ser buena idea anunciar que vas a anunciar algo, porque normalmente las expectativas que se forman acaban por superar a lo que finalmente enseñas. Desde hace unos cuantos días, Kuno Simulazioni apuntaba al día 21 de febrero para compartir unas palabras textuales, grandes noticias, y esas noticias son la secuela de Assetto Corsa, así que esta vez vamos a decir que creo que han acertado diciendo que tenían algo que enseñar. Y se llama Assetto Corsa Competizione. A nivel de nombres, lo más destacado es la adquisición de la licencia de la Blancpain GT Series, o sea, la GT3, hasta el punto pues de que forma parte del logo del juego. Incluirá sus pilotos, coches, equipos y circuitos para poder emular en todo lo posible al campeonato real. Claro está, lo más chocante es el cambio de motor gráfico. Assetto Corsa usa un motor gráfico propio de Kunos, hecho por ellos. En este caso han apostado por el popular Unreal Engine 4 y viendo el tráiler parece ser que han acertado de pleno. Habrá que ver cómo anda a nivel de lo que es requisito, rendimiento y demás, pero bueno, eso es un problema, o no, ojalá no sea un problema para mañana. O más que para mañana, para verano, porque ahí es cuando va a empezar el acceso anticipado en Steam de este Competizione. No se sabe aún nada de la fecha definitiva ni de las posibles versiones de consola, que supongo que llegará más adelante. Como se ve en este tráiler, todo in-game tendrá noche y lluvia con transiciones incluidas. Vamos, que no van a ser unas condiciones fijas y ya está, como hemos visto en algunos juegos últimamente. La recreación de los coches incluirá todos los detalles reales visibles en la pantalla del cockpit del propio coche, y los circuitos estarán escaneados a láser. Se habla de todos los circuitos oficiales. Está por ver lo que eso significa exactamente. Teniendo en cuenta la importancia de la licencia de la Blancpain, podemos suponer que los que se usen en el campeonato real sí que estarán escaneados, y los demás que haya por ahí pues dependerá, supongo. Y ahora vamos a lo que me gusta a mí. Incluirá un sistema online completamente nuevo, aleluya, y faltaría más, como no podía ser de otra forma. Contará con licencias que se van a ver afectadas por tu velocidad general y por tu comportamiento en pista, o sea, la rating, el safety rating, para que todos nos entendamos, al menos en este canal. Su idea es promover el fair play en las competiciones online. Sus palabras, no las mías. Habrá también clasificaciones por tiempos de vuelta rápidas en condiciones similares. Nada más se sabe de todo esto, pero al menos la intención de hacer un modo online potable, ahí está. Aquí están estas palabras, al menos de momento, a ver cómo se traslada a la realidad. Y como ya ha demostrado Gran Turismo Sport, pues copiar el Racing no parece tan complicado, desde luego, a ver cómo les sale, pero desde luego es lo que más ganas tengo de ver, como ya estaréis imaginando. Además de eso, tendrá modos para un jugador, incluyendo un modo carrera, varios niveles de dificultad y eventos especiales. Parece una descripción un poco vaga, tiene pinta de que han puesto esto en la web pues para evitar las críticas que recibió GT Sport por olvidarse del modo de un jugador, pero no parece que en este aspecto vaya a tener gran cosa esto, pero bueno, estará por ahí, por estar seguramente. Amplia compatibilidad con volantes y mandos, y ahí se quedan, al menos en PC a estas alturas. Creo que eso es un problema del pasado, eso quiero creer, aunque viendo la orientación que está tomando el tema del sim racing y de los periféricos, imagino que se les va a mirar mucho con lupa en lo que al funcionamiento de volantes de gama muy alta se refiere, OpenSingul y demás historias. Quiero creer que nada que lleve el logo de Logitech, Trustmaster o de Fanatec a estas alturas va a suponer ningún tipo de problema. Lo mismo a la hora de mezclar varios dispositivos, como puede ser un volante de una marca y unos pedales de otra, ambos conectados de forma independiente por dos USBs distintos. En el tráiler también vemos animaciones del piloto y algo de los mecánicos. Esperemos que a eso le acompañen paradas en boxes completamente manuales. No espero menos de un simulador de estas características. Esto es de momento lo que se sabe hasta ahora de este Assetto Corsa Competizione, además de la duda de su salida en consola, que yo imagino que llegará, aunque sea un poco después. Mi mayor pregunta ahora es, ¿el juego es solo de la Blancpain GT Series? Es evidentísimo que todo el marketing va a girar alrededor de esto, es normal, pero el contraste con el primero sería enorme. Assetto Corsa, el primero, cuando se anunció, fue a degüello a por el mercado, casi exclusivo por aquel momento de mods de Air Factor. No hay ni rastro de algo parecido en lo primero que sabemos de este Competizione, ni se hace ningún tipo de mención ni directa ni indirecta a ningún otro tipo de coche. Es más, la última línea del resumen general que hacen en la web es la siguiente: poniendo a los jugadores detrás del volante de Ferraris, Lamborghinis, McLarens y otros muchos
prestigiosos GTs. Dice GTs, no coches, por tanto es posible que solo sea de esta categoría. No digo que sea algo malo, es más, creo que puede ser muy beneficioso si esas menciones que hacen a los eSports y a la búsqueda de carreras online de verdad pues son ciertas, ¿no? Quien mucho abarca poco aprieta, se suele decir, y en este caso pues también se puede aplicar. Vamos a ver si eso significa que lo entre comillas poco que hacen, lo hacen bien, ¿no? Creo que es importante hacer un producto bien sólido, sea cuáles sean tus intenciones. Y si en este caso su intención es Blanc Paint GT Series, genial. Espero que eso les ayude a hacer un gran juego, pues en este caso esta categoría, que puede saber a poco comparado con lo que sería una licencia de Fórmula 1, que igual es casi la única o de las pocas que a estas alturas puede ser aceptable que solo sea de una categoría en particular, pero lo dicho, si hacen un producto completo, también igual pueden incluir categorías inferiores de esta Blanc Paint, lo que sea algo para hacerlo un poco más sólido en ese aspecto, pero si al final saben hacer un buen juego, centrándose en lo que se tienen que centrar, pues genial. Que igual tiene menos contenido que otros, bueno, al final eso por lo que a mí respecta no hace un juego mejor. Igual que un juego de modo historia de 30 horas no es mejor que uno de 10 por el hecho de tener 30 horas de juego, que pueden ser 30 horas mucho más aburridas, mucho más sosas, monótonas, que uno de 10 bien compactado, ¿no? En fin, desde luego no, lo dicho, yo no uso esa vara de medir, ¿no? Para decir este juego es mejor o peor, solo porque tenga más o menos contenido. Pero bueno, que eso igual al final no significa nada, porque sí que tiene más categorías, más coches, incluso bots, que no creo, eso último no creo. Pero bueno, de momento no sabemos nada respecto a eso, así que nos mantendremos a la espera. Cabe recordar que Assetto Corsa lleva con nosotros desde finales de 2013, casi 5 años van a pasar desde que apareciera en Steam hasta la llegada de este Early Access del segundo, que repito debería ser durante verano de 2018. Llámalo segunda parte, spin-off, lo que quieras. Creo que tiene suficientes características nuevas como para ser considerado un juego completamente nuevo, no una actualización del primero. Que ya hay gente que ha dicho, es que debería ser un update gratuito. En serio, o sea, en serio. Lo primero, te haces un motor gráfico completamente nuevo, usas un motor gráfico completamente distinto y me estás diciendo que debería ser una actualización del primero. Pues oye, genial, fantástico. Hay gente que da igual lo que le des, va a encontrar algo para quejarse. Es curioso, que haya que pagar por productos y servicios. ¿Quién lo diría? En fin. ¿Qué os parece entonces toda esta historia? A mí, desde luego, me parece mucho más interesante que una secuela más continuista, al menos a priori. Pero bueno, el tiempo hablará y yo estoy encantado de seguir de cerca todo esto de Assetto Corsa Competizione. Tiene buena pinta. Vale, hasta luego, adiós.